Matices por Radio Monumental. Es la 1:47 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Como les contaba antes de la pausa comercial, vamos a conversar con doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, sobre la propuesta de reforma al empleo público del Gobierno de la República por una causa de fuerza mayor. Doña Pilar viene de camino, ya ahorita llega y estará aquí en cabina con nosotros, pero al inicio fue muy amable para acompañarnos vía telefónica. Doña Pilar, antes de entrar al fondo del tema de la reforma al empleo público, ¿me puede contar qué han hecho para socializar este proyecto? Porque me llamó la atención que los sindicatos lo tengan. No sé cuáles otros sectores lo tienen, doña Pilar. Sí, bueno, en un inicio lo que hicimos fue primero hacer una investigación técnica de todos los temas del empleo público y todo lo que se ha dicho en nuestro país en materia de empleo público. Entonces nos fuimos muy atrás desde la Constitución Política, que ha dicho la Comisión de Notales en su momento, que dijo la actual Comisión de Reforma Administrativa que está coordinando Mideplan, que ha dicho la OCDE, Flaxo, la Academia Centroamericana, las mejores prácticas que hay en el mundo en torno al empleo público, y empezamos a analizar proyectos de ley que se han presentado y otros. Entonces primero hicimos un informe técnico, una investigación muy profunda en torno a este tema, y luego empezamos a hacer una socialización interinstitucional para ir entonces montando el proyecto con Hacienda, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Servicio Civil, Autoridad Presupuestaria, nosotros coordinando el equipo, y posteriormente tomamos la decisión de que veníamos, y esto fue una decisión arriesgada quizás, pero tomamos la decisión de que como veníamos de un momento en la historia de nuestro país en que habíamos cortado los vínculos de trabajo conjunto, de diálogo y consenso con los sindicatos a raíz de la reforma, no de manera voluntaria, sino por el momento político en el que estábamos viviendo, era necesario incorporarnos a una discusión donde efectivamente se facilitara un proceso de co-creación, de escucha, de reflexión y de construcción conjunta. Cómo entrar en una negociación con un poco más de espacio para poder construir una propuesta a partir de también elementos muy técnicos, evidencia científica, pero también de la vivencia propia del lado de los trabajadores. Entonces, el presidente nos dijo que necesitábamos iniciar un proceso de diálogo social. Como coordinadora de este tema acepté contenta y convocamos a todos los sindicatos, algunos desde el inicio nos manifestaron que no, y otros sí se aventuraron. Cuando uno entra a una negociación necesariamente necesita compartir información, y ahí es donde tomamos la decisión de compartirles documentos de trabajo, un único documento de trabajo que ha venido mutando según el proceso de diálogo y de construcción conjunta hacia una versión mejorada. Ahora bien, me interesa saber cuáles sindicatos no aceptaron estar, doña Pilar, en esa co-creación de la reforma de empleo público. Sí, bueno, los sindicatos, el sindicato que preside don Albino en relación con Patria Justa, ellos sí, este colectivo nos envió una carta en respuesta a la que nosotros les habíamos enviado, indicando que no estarían por ahora dispuestos a participar. No obstante, yo no descarto que en algún momento quizá sea posible alguna reflexión posterior en torno al proyecto. Otros sindicatos han participado en diferentes momentos. Yo creo que la acogida en todo caso ha sido en términos generales muy positiva. Estos otros sindicatos de salud, que no es todos los sindicatos de salud, sino únicamente algunos, más vinculados con los colectivos de médicos y uno de enfermeros, sí manifestaron recientemente su preocupación en torno a uno de las versiones que hemos venido trabajando, ese único documento que hemos venido trabajando, y les escuchamos y ellos presentaron por escrito que están muy preocupados en torno a lo que se plantea. No obstante, la pena es que no pudieron continuar en la mesa de trabajo, no tuvieron la voluntad para hacerlo y seguir construyendo como otros de los sindicatos de salud con quienes sí estamos llevando un proceso mucho más profundo de articulación, negociación y también
de entendimiento mutuo de la aspiración. Ahora bien, ¿le parece, estaba leyendo los tweets hoy de don Albino Vargas, ¿a usted le parece justo que Patria Justa y ANEP en lo particular y don Albino en lo particular también reclamen y critiquen si no quisieron participar en la construcción, doña Pilar? Yo respeto mucho a don Albino y a su sindicato y también entiendo que su manera de hacer política es esa y me parece que disentir, aunque no haya deseado participar, es también algo válido, ¿verdad? Entonces no entro a valorar más allá. Entiendo que lo respete, no tengo la menor duda, pero ¿le parece justo? Bueno, yo hubiese preferido que trabajáramos de manera conjunta. Vea, yo estos últimos meses que hemos estado en jornadas muy extenuantes con los sindicatos y que no ha sido una tarea fácil para ninguna de las dos partes, hemos hecho un trabajo muy valioso y creo que independientemente de lo que pase más allá, cuando ya presentemos el proyecto ha sido algo muy enriquecedor y yo hubiera querido que también ellos pudieran trabajar con nosotros. Pero igual no lo descarto, usted sabe que yo soy optimista y además a mí me mueve un interés superior y bueno, quizás en el camino podremos encontrar la manera de coordinar y de trabajar de manera conjunta. Dice don Albino que en un tuit, ANEP nada que ver con el neoliberal proyecto de empleo público del neoliberal gobierno Alvarado Pisa, no caímos en la trampa de Mideplan, los neoliberales no negocian, imponen, su ideología es el autoritarismo facilitador de negocios en favor de los empresarios del megacorporativismo. ¿Le tendió una trampa Mideplan a los sindicatos, doña Pilar? No, jamás. Todo lo contrario, si estamos construyendo artículos de manera conjunta, negociando, tratando de compatibilizar dos objetivos. Uno, que es cómo hacemos para prestar los mejores servicios desde la institucionalidad pública y cómo hacemos para atraer y retener el mejor talento en el sector público. Necesitamos instituciones fuertes, sólidas, innovadoras, que se abran y puedan llevarnos a lograr las metas que tenemos inmensas y los desafíos que tenemos en términos de una sociedad envejecida que vamos a hacer en 2050. Tenemos que aprovechar bono de género, tenemos la cuarta revolución industrial, tenemos que ser una sociedad resiliente, descarbonizada, y para lograrlo tenemos que transformar nuestras instituciones y la única manera es tratando de tener el mejor talento, atraer el mejor talento al sector público y que este talento esté además sumamente motivado para que pueda ser muy productivo y pueda brindar entonces esos servicios de calidad que tanto necesitamos. Dice Isabel Gutiérrez en Facebook Live, qué cansado con Albino. Mario Alberto Ramírez dice, como siempre, un Albino viendo a ver cómo se escapa para después hacer huelga, que es lo que le gusta, y lo peor está que nos vale a todos los que sí trabajamos, invitando a la gente a que se tire a la calle y cerrando los pasos del tránsito. Ok, con la explicación que usted me acaba de dar sobre la co-creación de esta reforma, entonces los sindicatos tienen copia, porque participaron en la co-creación, eso me queda claro. ¿Algún otro sector, los diputados, la prensa, quién más tiene copia, doña Pilar? Bueno, algunos sindicatos enviaron un borrador anterior al texto final a los medios, entonces ahí también algunos medios tuvieron acceso al mismo. No obstante, por respeto y ahí hubo como una lectura, Randall, en algún momento de que quizás estábamos haciendo desde mi lado algo poco transparente. No obstante, cuando uno entra a una negociación, por respeto a las partes que están negociando y porque el periodo no ha concluido, es que todavía no hemos cerrado, seguimos con negociación el día de mañana incluso, entonces por respeto a sus propios colegas de las organizaciones sindicales y por respeto al proceso, no veía yo que era un momento propicio compartir mensajes mixtos con la ciudadanía, porque el texto que se compartió, que ellos decidieron compartir, no es el texto definitivo. Entonces hay una reflexión de la ciudadanía, se genera una expectativa y al final van a encontrar después en el texto final que muchas de las cosas que estaban ahí se modificaron. Bueno, hoy vamos a hablar del texto final. Correcto. Ok. Ese texto... No le puedo contar todos los secretos porque todavía no lo he presentado, pero con mucho gusto
le adelanto cosas. Bueno, de poder sí puede. No debo. Ah, ok. Doña Pilar, respecto a este tema, oficialmente, ¿quiénes tienen el texto final? El texto final lo tiene Mideplan. Ok, ¿y los sindicatos no? No, porque todavía no lo hemos cerrado. Tenemos el texto final hasta el día de hoy, ¿ves? Pero mañana tenemos una nueva sesión de trabajo con sindicatos y todavía hay opciones para negociar algunos aspectos de los artículos. Ahorita le pregunto, para que se vaya preparando, qué es lo que intentan negociar ellos. Correcto. Usted me avisa cuando va llegando, doña Pilar, para dejarla bajarse en paz del carro, por favor. Muchas gracias. Ok, hoy cuando escuchábamos las primeras declaraciones respecto a las reacciones, respecto al empleo público de los grupos sindicales, que no les parecía nada, por cierto, nada, a dos que les preguntamos, ninguno señaló que esto solo afecta a los nuevos empleados y que sus argumentos violan los derechos del trabajador, y entonces haciendo una advertencia, una aclaración jurídica al puro inicio del programa, yo decía que nadie puede tener derechos si no registra la condición hoy, es decir, solo tienen derechos de empleados públicos los que son hoy empleados públicos, no hay una expectativa de derecho respecto a este tema. ¿A quién afecta? Vamos a ver, ¿a quién le modifica la vida la ley de empleo público, doña Pilar? En realidad lo que pretende es establecer todos unos principios nuevos. El empleo público, y aquí es una de las cosas, antes de entrar en detalle, que quisiera hacer muy clara, es que algunas organizaciones sindicales, algunos medios de comunicación, algunos diputados incluso, personas destacadas, piensan o coinciden el empleo público únicamente desde las remuneraciones. Y eso es un error. El empleo público es otra cosa. El empleo público pasa por un proceso de cómo ingresan los funcionarios al sector público, cómo logramos retener ese talento, cómo se evalúa, cómo se capacita, cómo se gestiona. ¿O no? En el ICE hay sindicato. No, mentira, cómo se desvincula en caso de no ser idóneo para el sector público también de la función pública. Y es un ciclo completo. Entonces el proyecto lo que pretende es trabajar sobre todas estas líneas y hacer propuestas. ¿A quiénes afecta? A las nuevas personas, a los nuevos funcionarios, a aquellos funcionarios que aún no están en el sector público. Para la consulta que hacían acerca de los interinos, ¿no? Los interinos son funcionarios del sector público que estén interinamente ocupando una plaza, pero son en este momento parte del sector público. Esto afecta a nuevos funcionarios que entran por primera vez al sector público. Es decir, uno entra a un trabajo con condiciones nuevas y no veo yo que se lesione ningún derecho porque es una decisión que toma la persona que ingresa al sector público. Ok, acláreme. Algunas cosas van a ser facultativas. Si una persona del actual régimen de servicio público, ¿verdad? El régimen de empleo público nosotros lo consideramos como uno solo. Alguien que sea en este momento funcionario público y quisiera cambiarse a las nuevas condiciones de las que entrarían los nuevos funcionarios, pues puede hacerlo también, es su decisión, pero ahí no se le estaría lesionando un derecho, sino al contrario, se le estaría aceptando la libertad de que pueda cambiar de condiciones según su propia voluntad, de nuevo. Acláreme este tema de quiénes afecta, doña Pilar. ¿Afectaría a los nuevos empleados públicos que entren a laborar cuánto tiempo después de publicada la ley? Que entren a laborar un mes después de publicada la ley. ¿Un mes después? Sí, entraría para todos los funcionarios que entran a laborar después de aprobada la ley, calculamos un mes después de aprobada la ley, entran con las nuevas condiciones. Okay. O incluso pudiese ser, también hemos pensado al momento de aprobada la ley, pero hemos pensado que se necesitan consolidar algunas cosas. Hablando de la condición de interinos, le entendí que si alguien es interino, entra a regir esta ley y seguirá con las condiciones con las que se pactó su interinazgo. Pero ¿qué pasa con los interinos que después de un mes de publicada la ley adquieren una plaza? No, porque aplica las condiciones anteriores en el momento que ingresaron a la función pública. El concepto que estamos usando nosotros es personas que por primera vez ingresan a la función pública.
Ok, me parece, aquí vamos a ver, es que hay una pregunta que creo que va en el mismo tema. Edu Vargas dice, ¿qué pasa si a uno lo ascienden a otro puesto? Es exactamente lo que nos acaba de explicar, mantiene las condiciones de cuando entró por primera vez. Correcto. Okay. Y es facultativo siempre. Yo tengo la voluntad de solicitar un cambio en mis condiciones si encuentro que las condiciones que aplican y que estarían conseguidas en esta nueva ley, en caso de aplicarse en este nuevo proyecto, son más favorables. Yo lo puedo solicitar a la administración. Entonces, solo las personas que quieran, de las que hoy trabajan como interinas o con plaza en la administración pública, las afectaría la reforma al empleo público. Ahí descartamos, y por favor, yo quiero ser muy claro en esto, porque creo que el país se merece una discusión responsable del tema de empleo público, sin mitos y sin mentiras. Y si usted si la gente no está de acuerdo que nos escucha, que lo haga de manera argumentada, pero no con base en mentiras. La reforma al empleo público no afectará a ningún empleado público vigente, con plaza o interino. Y la única forma en que adquiera esas condiciones es que lo pida voluntariamente. ¿Es así, doña Pilar? Es correcto. Ok. Vamos al texto. Entonces, algunos argumentos, por eso es que hubiera querido yo como conocer con más detalle a qué se referían en cuanto que lesiona algunos derechos, pero sí entiendo que también puede interpretarse quizás de esa manera por algunos. ¿Qué pasa sin fundamento? ¿Qué pasa si me cambio de institución? Pregunta un oyente en Facebook Live. Es que el Estado es patrono único, entonces rige las mismas condiciones sin importar en qué institución esté hoy. Ok, eso no importa, entonces. ¿No? Permítame, ahora que usted tenía ganas de escuchar lo que dijeron los sindicatos, le voy a pedir... Yo tenía ganas. Es que usted me dijo, para saber qué era lo que criticaron específicamente. No, yo me refería cuando estábamos, digamos, a mí me fue entregado un documento. Okay. Yo hubiera querido más bien trabajar de manera conjunta para poder entender con más detalle a qué se refería con que se lesionaban derechos, ¿verdad? ¿Cuáles artículos veían ellos problemáticos en concreto? Como un poco más de evidencia detrás de las afirmaciones. Porque, por supuesto, quizás espero de que hayan hecho el respectivo análisis. Pero quiero aportarle en la discusión, doña Pilar. Estas declaraciones, que le voy a pedir a Miguel, que está acompañándome en cabina, se llaman Sindicatos Vargas el primero y Sindicatos Mélida la segunda. Le voy a poner primero a don Albino Vargas, le voy a poner el audio a don Albino Vargas, de lo que nos dijo esta mañana en el noticiero respecto a estos temas. Usted me manda, Miguel, cuando lo tenga listo. Este es don Albino Vargas, refiriéndose a la reforma al empleo público. Lo único que nos falta es una gran articulación. No solo es el empleo público, es la canasta básica, es la entrada en vigencia del impuesto sobre las ventas, no hay reajustes salariales, el desempleo azota, Limón es una bomba de tiempo. Aquí lo que necesitamos es encontrar la magia que articule todas estas molestias, todos estos grupos, todos estos sectores, y sinceramente se puede armar la de San Quintín, algo más grande, más profundo, más extendido, más abarcador de lo que pasó el año pasado. No sé si lo lograremos, pero viera usted que estamos empeñados en lograr algo de esa naturaleza. Doña Pilar, que ya llegó aquí a Monumental, ¿cómo le va? Gracias, en persona. Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí con el cafecito ya. Bueno, qué dicha. ¿Pudo escuchar a don Albino? Sí, correcto. Ahora escuchamos a doña Mélida Cedeño, que es la presidenta de APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Tenemos que esperar para poder nosotros hacer el análisis y nuestra posición. Nosotros siempre pues nos hemos opuesto a cualquier tipo de implementación de proyectos que vengan a menoscabar los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Porque siempre, recuerde que no es la primera vez que hablan de salario único. Hace 10 años que salió un anteproyecto y logramos detenerlo, pues entonces nosotros a nivel de APSE nos hemos opuesto a cualquier proyecto que venga sobre salario único. 2:06 de la tarde, ahí tenía los dos. Hay una posición común de los dos, sí. Bueno, respecto a que esto afecta a derechos. Claramente era muy fácil de adivinar que esto iba a ser así. Lo que quiero justamente, insisto, es que la discusión pública respecto a esto se base
en información real. Sí. No afecta los derechos de nadie, no están afectando a nadie que esté trabajando ahí en el sector público. No, creo que el tema es que se confunde la aplicación de la reforma del empleo público actual, la implementación actual, con el nuevo proyecto de ley. No obstante, doña Amelia, le quiero decir que participa en la negociación. Ella asiste con todos los sindicatos, con Tocuelse, Quelande, son parte del proceso de diálogo, y ella sí es verdad que ha manifestado su preocupación, y a pesar de que ella trabaja con nosotros y construye, siempre es muy cauta en decir que está absolutamente de acuerdo con algo, pero le puedo decir que ella construye, y eso para nosotros es muy valioso. Bueno, pero al aire dijo que no le parecía casi nada. No, porque si la escuchas con cuidado, lo que te está diciendo es que ella se opone a proyectos de salario único, que no le gustan los proyectos tradicionales, que estaría esperando para analizar. Porque ella conoce cuál es el texto. Porque ella es parte del proceso. Claro, porque usted dice que ella es muy cauta y que cuando se presente no va a sonar así de crítica. Sí, yo visualizo que espero siendo parte del proceso. No obstante, como le digo, uno puede ser parte de un proceso de construcción, y si al final el texto no le satisface porque hay una posición técnica que prima o alguna evidencia, entonces también es posible que al final no vayan a dar su adhesión al texto, y también se respeta. Ok, vamos a partir entonces de la aclaración que hace la ministra esta tarde, en el sentido de que no afecta a ningún empleado público en plaza o interino hoy, a menos de que ellos voluntariamente pidan, después de un mes de publicada la ley, firmada por el presidente de la República, que decidan ellos someterse voluntariamente a los cambios. Solo afecta a las personas que un mes después de publicada la ley se conviertan por primera vez en empleados públicos. Aquí ya vi varias consultas, porque sé que arrancamos más temprano y alguna gente le agarró tarde para conectarse a Matices, que nos están preguntando, si me ascienden, no, eso no lo afecta. Si se pasa a institución, no lo afecta. La primera vez, la idea es que sea la primera vez que usted entre al Estado como trabajador. La otra pregunta, ¿a quiénes afecta? Porque aquí hay un montón de clases de empleados públicos. Y entiendo, doña Pilar, si no me corrige por favor, que afecta a todos los empleados públicos. Correcto. Es el Estado como patrono único. Estamos hablando de toda la administración central, ministerios, instituciones autónomas, los 3 poderes de la República. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de municipalidades, correcto. Todo el sector público, las empresas estatales en competencia y no. Okay. A todo mundo. Es el mismo alcance que tiene la ley actual del empleo público, bueno, el fortalecimiento de las finanzas públicas en su título 3º, en el artículo 26. Ok, entonces seguramente no tendremos a los jueces, por ejemplo, alegando durante la discusión de este proyecto que a ellos no los toca. No tendremos a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, a las empresas estatales que están en competencia. No es de recibo. Es un alegato de que no les toca a ellos. Esto toca a todos. Toca a todos. El actual proyecto igual. Toca a todos, ¿verdad? El fortalecimiento de las finanzas públicas. Tocó a todos. Tocó a todos, sí. Aunque todos vociferaron, pero sí, todos tocó. Ok, hablemos del fondo del texto. A mí hace algunos meses le oí un informe de la Contraloría General de la República muy interesante respecto a remuneraciones. Y más allá de los alcances específicos de los resultados, en la reflexión que realmente se me antojó muy interesante era cómo Costa Rica como país decidió hace muchos años escoger un modelo de pago a sus funcionarios. Y entonces escogieron un salario fijo, o base, perdón, que es bajo, realmente es muy bajo, es muy bajo el salario base de los funcionarios públicos, y entonces para compensar se generaban pluses para compensar ese salario base que efectivamente es muy bajo. La trampa matemática aquí es que al generar los pluses de manera porcentual, entonces cada vez se le hacía una bola de nieve más grande hasta que esos pluses hoy alcanzan más de las remuneraciones base que paga el gobierno de la República. Entiendo e insisto, si no me corrige, si no están en el documento final, que una de las conclusiones es pasamos a un 80% de salario base, que es mucho más alto que el actual, con solo un 20% de pluses.
Sí, varias cosas en relación con esto. A pesar de que el empleo público no solo es compensación, pero está bien empezar a discutir por ahí porque sé que es la preocupación de muchas personas. Porque tiene que ver con gasto, además. Correcto, además porque presiona gasto corriente, es correcto. Vamos a ver, cuando hicimos actualmente hubo muchas transformaciones en relación con la actual ley que está vigente, ¿verdad? La 9635 en relación con remuneraciones. El plan fiscal. Estableció topes, correcto, en su título tercero de empleo público. Estableció topes, estableció que todos los porcentajes son montos nominales, hizo muchas transformaciones en los empleados actuales y con los nuevos pluses y las nuevas anualidades y los nuevos incentivos de los empleados actuales, y estableció topes para todos en cuanto a salarios. En el caso nuestro, en materia salarial, 3 cosas. El primero, es verdad que las bases salariales son muy bajas, en algunos casos hasta son menos del salario mínimo, que lo cual en la administración pública, que además supone tiene, y ahí sí, defender los derechos de los trabajadores, es inaudito que sea menor al salario mínimo. Por otro lado, la tendencia, 279 pluses en el sector público, de los cuales solo 17 entran por motivo del desempeño, tiene que mejorarse esa parte. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si el problema es que no se ha tomado una decisión para resolverlo, ¿por qué no tomamos la decisión? Y la decisión es reajustemos los salarios bases. Y no es que es el salario base parejo para todos los funcionarios, sino es un salario base, una remuneración nueva que se sube, y que además se sube de tal manera que es muy competitivo, es justa, que reconoce las diferencias entre regímenes, entre tipos de funcionarios públicos, pero que al mismo tiempo busca la justicia y la equidad intra sector público y también entre el sector público y el sector privado. Entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es subir las bases salariales y programarlo adecuadamente para que no presione en demasía el gasto corriente y para que se logren 2 cosas. Uno, atraer y retener a los mejores funcionarios, a los mejores profesionales al sector público. Y 2, para que logremos también en el largo plazo atenuar las curvas de crecimiento por un concepto de gasto corriente y poder entonces tener mayores niveles de estabilidad y eficiencia. Nelson Chacón le pregunta qué nos puede garantizar a los ciudadanos que una vez pasada esta ley, ya teniendo un salario base alto, como lo plantea la reforma, que no se vayan luego a inventar pluses. Es que los incentivos ahora son reserva de ley, entonces habría que asistir a la Asamblea Legislativa para poder hacer esos ajustes. Que cada institución no puede inventarse un plus, de ya decir, no. Mira, yo voy a darle, cuando usted dice ya no, ¿se refiere al plan fiscal ya vigente? Correcto. ¿O se refiere a la reforma? No, me refiero a que en este momento la actual ley señaló que los incentivos son reserva de ley. El plan fiscal lo hizo. Correcto, ya no se puede. Antes sí, antes yo podía por junta directiva recetarnos a todos un plus, o en caso de que hubiera algún otro, ¿verdad? Algún desequilibrio, por ejemplo, se tomó la decisión de intervenir. En la caja, por cierto, hay algunos salarios que son muy malos, entonces en lugar de hacer el trámite vía autoridad presupuestaria en su momento para subir la base salarial, lo que se hizo fue un incentivo por salario mínimo. Claro. Que es muy grande y compone mucha de la parte de la remuneración, pero como ahora no es un porcentaje, sino es un monto nominal, a esos trabajadores se les deteriora el salario en términos reales. Entonces, quizás para algunos de los mismos funcionarios actuales resulte atractivo pasarse a esta otra remuneración competitiva, con más justa, y también la composición de la misma es una remuneración global. Y a partir de ahí habrían otros incentivos por concepto de productividad. Eso significa que no es parte permanente de mi salario, no es que yo lo voy a obtener siempre. Es que si soy excelente todos los meses en que trabajo, entonces yo puedo tener derecho a un incentivo a mi excelencia y a mi productividad. Se trata de estimular la eficiencia, se trata de estimular la excelencia y se trata de estimular el mérito. Me permite citar 3 ideas principales de lo que acaba de decir, me parece, ministra, para ir extrayéndolos. Primero, el plan fiscal, el que está vigente, ya aprobado y publicado y que entra a regir en algunas cosas en los próximos meses, ese vino a regular las remuneraciones de los empleados vigentes, de los empleados que están hoy en el sistema público. Pero además generó la prohibición de que cada institución genere beneficios. Sí, vigentes y futuros. Ok. Y la reforma en la que está trabajando respecto a empleo público afecta únicamente a los nuevos empleados. Correcto.
esas tres apreciaciones también, haciendo la aclaración de que el plan fiscal tocó ambas cosas. Entonces yo le puedo decir que desde el Poder Ejecutivo, eso se lo podría garantizar, en caso de aprobarse la ley, no va a aplicar otros incentivos, más allá de los que establecería la ley vigente y la ley futura. Y que sí quedaría a potestad de las señoras y los señores diputados en caso de pasar algún proyecto de ley adicional que sí genere nuevos aditamentos salariales. ¿Cómo evitar realmente, doña Pilar? Yo estoy muy preocupado por esto, que la discusión respecto a este tema no se base, como pasó con el plan fiscal, en mentiras y en falsas informaciones. Sí, ese es uno de los más grandes desafíos que tenemos en este momento, comunicación sobre la evidencia y comunicación de calidad. Yo admito debates de fondo sobre el fondo y más bien me encantaría tener discusiones a profundidad sobre estos temas, siempre y cuando se basen en la verdad y se basen en datos y se basen en situaciones reales. Pero yo creo que es una labor compartida de nuestra parte comunicar adecuadamente y también de parte de ustedes y de parte de otras personas asumir la responsabilidad de no manipular a la ciudadanía con mensajes falsos. Claro, aquí el detalle es que cuando alguien le dice a uno una cosa y otra persona le dice otra, claramente usted puede no saber quién está mintiendo, pero claramente alguien está mintiendo. Escuchemos a don Albino Vargas esta mañana, le puse lo que escuchamos en el noticiero, pero esta entrevista que le hizo Karina Porras es más larga y nos dio también estas declaraciones. Que en ningún momento, ni en un solo minuto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, ni los gremios asociados a la misma, ni las entidades sindicales que coordinan con nosotros su accionar de todos los días en el colectivo sindical Patria Justa, nos reunimos con ningún personero del gobierno sobre el tema de empleo público. Más bien, por el contrario, ni el señor ministro de Trabajo, ni la señora ministra de Planificación tuvieron la cortesía de acusar recibo de un planteamiento sobre empleo público que la ANEP les envió desde el 28 de enero pasado. Bueno, usted al inicio nos dijo, invitamos a Patria Justa. Patria Justa nos responde en una nota que no, y ahí quedó. Y ahora la están acusando de no haberle dado acuse de recibo a esa nota. Sí, bueno, quizá eso sí es verdad. Pero la nota decía no voy a participar, entonces no encontramos pertinente de responderle. No le respondió porque la nota era no vamos a participar. Es que la nota era de respuesta a la invitación nuestra, entonces era como... Y no le hacían un planteamiento, porque es que don Albino dice, no nos acusó recibo de un planteamiento que le hicimos, le hicieron un planteamiento sobre sí, en ese momento estaba toda la discusión del muchacho de funcionario público de Recope que estaba en ese momento estaba en la cárcel por el tema del presunto sabotaje y en ese momento nos solicitaban la liberación de lo que denominaban preso político y otros planteamientos de corte más ideológico. También decía que era muy difícil volver en un contexto, en el contexto actual que él visualiza en sus palabras, de ataque neoliberal, de ser parte de un proceso como tal. Entonces, ¿ellos le mandaron algunas consultas sobre empleo público? No, consultas no. Le puedo compartir la nota con todo gusto porque de hecho que sí es una nota que yo le agradecí se tomara el tiempo de escribir a pesar de todo, pero por otro lado entendí que era más bien diciendo que no iba a ser partícipe del proceso. Claro, pero nota el matiz que va tomando la discusión respecto a empleo público. Sí, claro que lo noto. Sí, soy muy consciente, pero... a mí me preocupa realmente que llegamos a los niveles... Y el tema es que no han sido partícipes de la discusión. También hay otro tema que es complejo, porque es correcto lo que él señala de que las organizaciones sindicales que coordinan con ellos, es cierto eso, no han sido partícipes del proceso. Pero ustedes sí invitaron a todos, ¿usted me puede confirmar eso? Yo le puedo confirmar eso, sí. ¿Sí invitaron a todos? Sí, tenemos cartas enviadas incluso de parte del ministro de Trabajo y mías, sí.
Bueno, pero lo bueno es que algunas organizaciones sindicales sí han sido partícipes del proceso y que son organizaciones sindicales representativas y que son organizaciones sindicales grandes y que con su conocimiento, con su legítima preocupación por los derechos de los trabajadores han nutrido el esfuerzo que queremos direccionar y estaremos presentando en la Asamblea. Vamos a hacer un resumen de lo que nos ha dicho la ministra esta tarde, porque hay gente que nos está pidiendo en redes sociales. Por favor, llegué tarde, necesito que me aclaren. Con mucho gusto intentaré ser lo más puntual del mundo. El Mideplan y el Ministerio de Trabajo invitaron, según nos acaba de confirmar la ministra, a todos los sindicatos. Algunos de ellos aceptaron ir, otros no, y los que aceptaron ir se han vuelto co-constructores de la reforma sobre empleo público, que afectará únicamente a los empleados que ingresen por primera vez a la administración central, a la administración pública, perdón, no central, a la administración pública, un mes después de la publicación de la ley que reforme el empleo público. No afecta a interinos, que mantendrán sus condiciones, no afecta tampoco a empleados públicos que se pasen de institución o que sean ascendidos, a menos que ellos mismos voluntariamente quieran pasarse a las condiciones que plantea la reforma de empleo público. Afecta a todos los funcionarios públicos, entiéndase el gobierno central, los tres poderes de la República, las instituciones autónomas, las empresas estatales y las municipalidades, y las empresas estatales estén en competencia o en monopolio, y además no se pueden crear desde la aprobación del plan fiscal incentivos por parte de las instituciones de manera individual. Correcto, son reserva de ley. Es decir, sí, cuando dice doña Pilar son reserva de ley, es que solo a través de una ley en la Asamblea Legislativa puede modificarse. ¿Por qué una ley? Porque un acuerdo junta directiva, por ejemplo, no tiene el rango de una ley, ni siquiera un decreto presidencial. Sí, tendrán que ir, cualquier incentivo tendrá que ir a la Asamblea Legislativa. Hablemos de las evaluaciones. Sí. La evaluación del desempeño es uno de los temas que está regulado en el proyecto, en la ley en el plan fiscal, como le llama usted, en el fortalecimiento de finanzas públicas. Más fácil, sí. Lo que pasa es que tiene también un tinte. Yo sabía que me iba a decir eso, pero es más fácil. Es más fácil, sí. Y luego podríamos ahí decirle el satánico plan fiscal. lo que se establece en esta ley es justamente materia de evaluación del desempeño, que corresponde a Mideplan y al Servicio Civil a evaluar, establecer los lineamientos para hacer la evaluación, y que tenemos además a junio para someter eso a ponerlo en vigencia. Es decir, tenemos un poquito de tiempo todavía para remitir el lineamiento a todas las instituciones. Pero muy poquito. Muy poco, ya lo tenemos, pero sí falta el proceso de consulta y elaboración de lo que sería un nuevo reglamento. ¿Cómo hacemos para evitar dos cosas que pasan en este momento con la evaluación del desempeño? Uno, que yo sea un jefe de 5 y entonces llegue y digo, para evitarme cualquier cosa, agarro la anotación y pongo excelente, 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 y todos por igual, ¿verdad? Y entonces mi subordinado, que a su vez tiene más subordinados, le vuelve a poner excelente, y resulta que un momento a otro toda la administración pública es excelente. Esa es una de las cosas que pasan hoy. Y la otra que pasa es que ocurran revanchismos a través de la evaluación del desempeño. Y si vos me caes mal, no me importa, te pongo una mala nota. ¿Cómo evitar esos dos fenómenos que pasan hoy, doña Pilar? Es que los podemos evitar muy fácil, porque imagínate que la ley lo que señala es que 80% del total de la calificación que uno se sacaría lo tiene que vincular con metas. Okay. Entonces no queda discreción de la jefatura directa, sino que en este momento sí esa discreción. Que sí, esa discreción de la jefatura directa, claro. Okay. Discúlpeme, 80 es por metas y el 20%. Y el 20% dice que es la jefatura directa. Ahí sí, lo que nosotros estamos planteando es que ese 80% además estaría compuesto por metas, el cumplimiento de metas institucionales, la planificación estratégica y operativa institucional, el logro de metas por área de trabajo, es decir, si el área lo logra, entonces tiene derecho a ese porcentaje. Y también estamos pensando en el largo plazo en una estrategia donde los ciudadanos y las ciudadanas son parte de la calificación también. Pero no está en Contralorías de Servicio. Pero no está en este. Sí, en el 80%. En el 80% estaría esta otra parte. Lo que pasa es que el momento de aplicación lo vamos a regular por un transitorio, porque entendemos que no todas las instituciones tenemos un desarrollo institucional tal que también la Contraloría pueda venir a establecer ese monto. El otro... Perdón, los que ganan anualidad por desempeño,
Sí. No, sí, los que ganan por desempeño tienen que tener una calificación de muy buena o excelente. Correcto. Son esos dos nada más, muy buena Nada o más. excelente. Ajá. Ok. Y el otro 20% estaría compuesto por competencias. Cada uno, que es otro cambio fundamental. Y ese sí está en nuestro proyecto de ley nuevo. Porque esto es actual y el nuevo es confuso a veces, pero es importante anotando que porque si no me vayamos voy a perder. entendiendo lo correcto. Ese 20% es sobre la base de, si yo tengo un puesto técnico, ¿verdad? Si yo soy una econometrista, entonces yo sé que yo tengo que ser buena para análisis de datos, para trabajar interpretación, para trabajos muy enfocados. Entonces esa sería parte de mis competencias. Si yo tengo un puesto de jefatura, mis competencias tienen que ser otras: capacidad de resolución alternativa de conflicto, liderazgo. Pero eso lo califica la jefatura. Y eso sería unas competencias cerradas que se les estaría dando a la jefatura directa y que pesaría máximo un 20% del total de la calificación. Yo no sé si la última vez que usted vino le había compartido esto, pero para mí es más fácil entenderlo así. Nosotros tenemos una evaluación del desempeño aquí en la empresa. Sí. Y entonces ahí están los objetivos de Central de Radio, los objetivos generales de Central de Radios, y entonces cada departamento, noticias, deportes, producción, cada uno, tecnología de la información, cada uno de ellos tiene que generar sus propios objetivos de mi departamento vinculados con el objetivo general de la empresa. Y después, entonces, noticias me toca a mí, yo soy el director, entonces yo veo esas metas, y entonces a cada uno de mis colaboradores les pongo metas medibles al inicio de año que tengan que ver con eso. No sé, si un objetivo general de esta empresa es desarrollar la máxima cantidad de reportajes de investigación al año, y entonces a noticia le corresponde generar 100 reportajes de investigación al año, entonces yo a cada uno de mis colaboradores le voy a dar una meta de que cada uno de ellos les tocará hacer 20 al año. Y entonces sobre esa meta medible, es decir, que yo pueda decir se cumplió un 75%, un 50%, la voy calificando, lo hago al inicio de año las metas, las evalúo, hago una evaluación media y hago una evaluación final. Okay. ¿Así más o menos se va a seguir el proceso? Sí, para el componente que tiene que ver con... Para el 80. Sí, pero añadiéndole dos cosas adicionales, lo que le mencionaba de que va a ser partícipe también la Contraloría de Servicios en aquellos, porque necesitamos también ver cómo estamos prestando los servicios de nuestra institución, no únicamente si cumplimos o no la meta, sino si esa meta genera valor público, es decir, si se está alineando a las necesidades y expectativas ciudadanas, correcto. Y la otra parte también es una autoevaluación. Uno necesita poder hacer insight, ¿verdad? Uno necesita poder verse y decir, pucha, en esto soy muy buena y en esto tengo que mejorar. Entonces también esos tres componentes son parte del 80%. Y el restante 20% es que no todos los puestos necesitan los mismos talentos de las personas, sino que por cada puesto diferente tienen que dar algunas competencias diferenciadas, y esas competencias también me las van a evaluar. ¿Y quién revisa las metas planteadas? Porque es que digo, y discúlpeme que sea tan mal pensado, pero es que lo que estoy pensando es en las trampas que pueden hacer las personas o las jefaturas con la evaluación del desempeño. Sí. Por ejemplo, si yo sé que un periodista hace fácil un reportaje al mes, entonces fácil, digamos, entonces le pongo de meta un reportaje al mes, y yo ya de antemano sé que va a ser su desempeño excelente porque me va a cumplir la meta rapidísimo, porque la meta es muy pobre. Sí. Okay. ¿Quién revisa las metas que se plantean? Ahí hay una responsabilidad de las autoridades máximas y también hay una responsabilidad de mi ministerio por garantizar que la planificación efectivamente está alineada con los bienes y servicios que esa institución tiene que prestar y brindar de manera con calidad, y también que está alineada con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y con otras políticas de Estado que esa institución tiene que cumplir. Si estamos hablando de, por ejemplo, y es un tema delicado, porque si estamos hablando de instituciones como el IMAS, uno sabe de qué manera está el trabajo que se realiza a nivel operativo impactando metas que tienen que ver con la disminución de la desigualdad y la pobreza. Si estamos hablando del MOP, entonces de infraestructura, pero si estamos hablando del Poder Judicial en administrar justicia, que es un poco más intangible y no puede ser un número de resoluciones, no es cuantitativo, correcto. Entonces el balance en esos casos es diferenciado. Pero por ejemplo, pongamos un ejemplo del Poder Judicial, correcto. No sé, un fiscal. Okay. Ese fiscal tiene unas metas que lo revisa el fiscal coordinador.
¿verdad? A ese fiscal coordinador lo revisa el fiscal adjunto. El fiscal adjunto lo revisa el fiscal general de la República. Ok. Y Mideplan revisa que todas esas metas vayan alineadas, ¿es así? Nosotros lo que emitimos un lineamiento general. Porque ustedes le dicen, usemos ese ejemplo, ustedes le dicen disculpe doña Emilia Navas que le estoy usando de ejemplo, pero ustedes le dicen al Ministerio Público, estas son sus objetivos que ustedes, que lo vimos entre los dos, ¿estos son los objetivos suyos? En el caso del Poder Judicial es un poco diferente, porque ya usted sabe que sí, no fue solo la ley, sino el voto de la Sala Constitucional, que señaló que hayan instrumentos de evaluación del desempeño, pero en un ejemplo, en este caso también puntualmente, lo que hace Mideplan es emite un lineamiento general y mediante el principio de coordinación en la administración pública, ellos, como son parte del Estado, acogen el lineamiento y lo aplican según las particularidades de su institución. Por ejemplo, como no puede ser cuantitativo en algunos casos porque no es número de sentencias como voy a medir si un juez es efectivo o no, si está administrando bien justicia o no, entonces ahí quizás el balance en materia de competencias tiene que ser un poco más alto, aún respetando el equilibrio entre metas institucionales y competencias. Orfilia Delgado le pregunta, no entiendo bien, dice Orfilia, ¿sería un salario único 80-20 para todos los empleados públicos, 80 base, 20 pluses? Es decir, un licenciado en Derecho, no importa en cuál institución labore, ¿ganará igual? No, hay dos consideraciones importantes. Lo de 80-20 que se publicó en el periódico es una cosa... ¿Fin de semana? Correcto, en La Nación, eso es anterior. O sea, eso es verdad que en algún momento estábamos en eso de la discusión. ¿Por qué 80-20 y no 90-10? En este momento el equilibrio entre el porcentaje entre base e incentivos anda por 60-40 y 60 incentivos, 40 base. Sí, depende de la institución, pero más o menos el equilibrio anda por ahí. Entonces con el tema metodológico agravante en materia de gasto corriente y el peso que tiene las remuneraciones, de que era antes un porcentaje, ahora ya es un monto nominal con la nueva ley. Lo que estábamos viendo era cómo hacer para poder pagarle a la gente lo que se merece e incluso pagarle un poco más para retenerle. En la base. Para hacer salarios competitivos. Para hacer salarios competitivos. Esto nos llevaría a un 80. Eso nos llevaría a una remuneración completa que no tiene esos porcentajes. El 80-20 era un lineamiento general de la OCDE, ¿ves? Como genérico, en torno a los equilibrios, pero lo que se busca es que sea un salario base, un salario que sea mucho más atractivo. Entonces nosotros no estamos hablando ya de esos porcentajes. Doña Pilar, pero yo quiero entenderlo eso bien. Cuando usted agarra la remuneración completa, o sea, lo que una persona recibe al mes. Salario total. Sí, cuando usted recibe el salario total, lo que ustedes están buscando es que ese promedio, ¿cuánto sea el salario base? No, que el salario base sea casi todo el salario total. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que tener la potestad de que se lo ajusten por costo de vida y tiene que tener la potestad de que si yo soy excelente todos los meses y cumplo con mis metas y hago un muy buen trabajo, yo soy una funcionaria destacada, me puedan retribuir por productividad. Entonces no necesariamente es un 100% porque yo puedo ganar otros incentivos, o si la administración necesita que yo asuma o extraordinariamente un trabajo, también haya potestad de hacerlo. Yo tengo un salario base, que en el caso de lo que usted me está diciendo es todo el salario. Ese es el salario base fijo mío al mes, fijo. De las otras posibilidades de ganar más, que va con que tenga un desempeño muy bueno o excelente, eso me genera un plus de anualidad. ¿Qué otros beneficios? No, anualidad no, porque estamos hablando de una remuneración nueva. Son condiciones nuevas. Anualidad sería para los funcionarios del actual régimen, que es compuesto. Es un incentivo por productividad o por excelencia. Pero ¿qué pluses podría tener una persona que entre a trabajar un mes? Cuando usted agarra el menú de pluses, ¿cuáles pueden tener? Ese es uno. Ese. Nada más. Y en algunos casos estamos valorando, pero ahí todavía no está cerrada la negociación, qué pasa cuando yo tengo que asumir extraordinariamente un trabajo. Entonces es justo que me compensen por una función que es extraordinaria y que es temporal. El tema de dedicación exclusiva ya está definido. Está contemplado desde el plan fiscal. Sí,
y está contemplado. Es que, digamos, no hay que combinar, porque el plan fiscal fue pensado para un salario compuesto, que es lo que impera en este momento dentro del sector público, en la mayoría del sector público, porque es verdad que el ICE, por ejemplo, tiene un salario único, y otras instituciones están en la banca también hay salario único, la Contraloría tiene salario único, Banco Central, Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y así varias instituciones estatales tienen salario único. Pero claro, lo voy a poner en términos muy burdos, me disculpa, pero por ejemplo, cuando hoy un empleado público ingresa o está trabajando, tiene un salario base y tiene un menú, tiene un menú realmente de pluses, y entonces para ver en cuál califica, hay más de 200 pluses en la administración pública, sí. Y entonces uno empieza a ver, mira, yo trabajo aquí, bueno, entonces yo tengo opción de este plus y este otro plus, y tiene un montón de pluses, se tiene disponibles para sí. Correcto, pero ¿cuál es el secreto? ¿O qué es lo que, dos transformaciones fundamentales? A ver. Una, ahora todos esos pluses ya no son porcentajes para los nuevos, son montos nominales. Eso, si uno hace el cálculo, toma como referente el salario base actual, lo que se va a dar cuenta es que si son montos nominales para las nuevas personas, no va a superar un determinado monto, y que, ¿verdad?, que va a ser inferior. Y luego lo otro es que yo necesito que los ingresos, la proyección de los ingresos que yo estaría, si fuera una funcionaria que entro con salario compuesto, no sea menor que lo que yo estaría ganando si entro con una remuneración única, global. Claro, pero se acabaron los salarios compuestos, bueno, se acabaron para los nuevos, me refiero. Sí, estoy hablando solo de los nuevos, o sea, para los nuevos contratados un mes después de publicada la ley se acabaron los salarios compuestos. Es un salario completo más algunos pluses que podrían generarse, pero ya no es ese menú de 263. Pero siempre es por buena productividad, por excelencia. ¿Pero cuántos son? Eso, no, es ese. Un plus. Es un plus, exacto. Y el otro que me dijo, bueno, estamos viendo a ver uno sobre en situaciones extraordinarias, sí. Pero solo ese plus, ese menú de 263, ese menú lo bajó a 2. Sí, lo que pasa es que uno diría, uy, qué torta, porque entonces significa que va a ganar menos, y es lo que te estoy explicando, todo lo contrario. Sí, porque usted puso un salario base más alto, competitivo, y justo que además y atractivo. Yo pueda garantizar de que lo que gano, hicimos una proyección a 35 años, un modelo econométrico para analizar si en 35 años con la remuneración compuesta, con todos los pluses que me pagan, convirtiéndolos a montos nominales, porque la ley cambió, cuánto sería mi remuneración en el largo plazo y cuál sería la remuneración con estas nuevas condiciones salariales, y la idea es que estas nuevas sean superiores, no muchísimo, y que alguien diría sí, pero en el tiempo eso pasa a estabilizarse, correcto, pero al inicio siempre va a haber algún incentivo adicional que pueda compensar las bases tan bajas que venían arrastrándose. Yo quiero poner un ejemplo para entender lo que la ministra le ha puesto el dedo varias veces, que es el tema nominal de los incentivos, pues ya dejarían de ser pluses, por cierto, se convertirían en incentivos. Es esto, cuando una persona gana 400,000 colones, si usted le da un incentivo, voy a poner un ejemplo, de 40,000 colones, significa el 10% de su salario. Entonces, cuando usted agarra esos 40,000 colones, se los da a una persona que gana 400,000, le está dando un incentivo del 10%. Pero si usted agarra nominalmente esos mismos 40,000 colones y se los da a una persona que gane 4 millones de colones, entonces realmente el aumento de ese salario de 4 millones de colones es un 1%, no un 10% como pasó en el primero, que fue lo que hicieron con el aumento en el sector público del año pasado. ¿Qué era lo que pasaba antes? Cuando usted generaba un plus o un incentivo, usted decía 10%. Digo, por poner un ejemplo altísimo, pero usted decía 10%, ok, a la persona que ganaba 400 se le subía 40,000 y a la persona que ganaba 4 millones se le subían 400,000 colones. Y eso le generaba esa enorme bola de nieve. Haciéndolo nominal, ya desapareció el porcentaje y decimos, bueno, se le va a subir a todos, no sé, ese incentivo costará 5,000 colones y a todos, el que gane 400 y el que gane 2 millones será de 5,000 colones. Reduce el riesgo de esa bola de nieve gigante, pero además lo hace más justo, porque realmente a los salarios más bajos les correspondería un aumento, ahora sí porcentual, más alto. Sí, pero es que estamos planteando las nuevas
en el caso también ¿cuál fue el objetivo de eso? De que en el largo plazo estas curvas que venían de crecimiento del gasto corriente pudieran más bien, en lugar de seguir siendo exponenciales, que pudieran aplanarse. Ese era el objetivo en esa materia, y poder garantizar un poco más de eficiencia en el gasto corriente. Y con la nueva remuneración el objetivo es atraer y retener a los mejores. Es que sea un buen salario. Es correcto, que sea... Pero no compuesto. Es que, digamos, a mí realmente creo que ahí está la clave de que los incentiva a ustedes, a la administración pública, a generar esto. Es hacer un buen salario, porque un día tuve una discusión con una persona cercana a mí que me decía, es que el salario base en el lugar donde el trabajo es muy bajo, y entonces tienen que darme pluses. Sí, por supuesto. Lo que le tienen que hacer es mejorar el salario base, porque si le seguimos dando pluses, algún día no va a alcanzar, que eso es lo que pasa en la administración pública, no alcanza por haber escogido ese modelo de un salario base bajísimo con los pluses. Entonces, buscamos salarios buenos, justos, y que sean buenos en el mercado, es decir, que atraigan y la gente se quede trabajando para la administración pública. Eso es, lo que yo quiero es, bueno, y no solo yo, mis colegas del gabinete, el presidente, lo que queremos es atraer el mejor talento al sector público, porque las instituciones tenemos una responsabilidad inmensa, es un privilegio ser funcionario público. Entonces, con esas responsabilidades tan grandes que se tienen, necesitamos el mejor talento, poder atraerlo y poder retenerlo. Alberto Rodríguez dice, ¿qué pasa con las convenciones colectivas? Bueno, las convenciones colectivas solo sirven para la gente que está trabajando hoy. No, las convenciones, el derecho de convención colectiva, pues sí es cierto que lo regula la Constitución política, entonces no se puede renunciar a esa parte. Claro, pero son los que están trabajando hoy. Sí. O sea, es decir, ¿qué pasa con los nuevos? No, los nuevos también podría, lo que pasa es que hay temas en que la convención colectiva no entraría a regular. Y hay otros que sí, eso me preocupa. Sí, hay otros que sí pudieran regularse, ya actualmente es así también, por ejemplo, Claro, ahora... y actualmente es un desorden. Eso es justamente lo que me preocupa. O sea, lo que me refiero es la convención, a través de la convención colectiva, ¿se pueden generar incentivos para nuevos funcionarios? No, porque es que uno diría así, porque la convención colectiva es ley, pero lo que se busca en este proyecto es que no se generen incentivos adicionales en materia remunerativa. Eso... Pero, yo sé que eso se busca, pero ¿se va a garantizar eso? Bueno, no, es que el problema es que nosotros no tenemos, ¿verdad? Como en esas asambleas legislativas donde uno tiene 45 votos, ¿verdad? Yo no le puedo garantizar nada. Bueno, es lo que le pasó a Teresa May, pero... pero sí lo que le puedo decir es que el espíritu que hay detrás el texto final que no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, que es el que sale de mi plan en co-construcción con un grupo de sindicatos y va a discusión a la Asamblea Legislativa, ese texto final plantea que las convenciones colectivas no puedan afectar o tocar el tema de remuneraciones. El espíritu que nosotros tenemos es que las convenciones colectivas tienen que seguir existiendo, que nosotros no se puede limitar en qué regula la convención colectiva y en qué no. Eso es uno de los temas que todavía tenemos en negociación, justamente, hasta dónde llega, cuál es el alcance de la convención colectiva. Yo no le puedo decir cuál es el texto final porque todavía estamos negociándolo ahí, pero el espíritu sería de que cuando hablamos de... Hay una cosa interesante, Randall, es que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras no son únicamente remuneraciones. Hay más cosas, estamos hablando de las condiciones en que se elabora, temas de justicia social, de equidad. Yo eso lo celebro, porque aquí Máximo me está diciendo, en una democracia, Randall, debe haber convenciones colectivas, eso no es sinónimo de incentivos. No, jamás. Yo no estoy en contra de la convención colectiva como figura, lo que estoy en contra es del abuso de la convención colectiva para generar incentivos malsanos, que discúlpeme Máximo, eso es lo que han hecho para arriba y para abajo durante los últimos años, sino que lo digan los trabajadores de Habdeba que están a punto de quebrar porque son tremendamente ineficientes, y que le ha costado el puesto, por cierto, al presidente ejecutivo de Habdeba. Lo que quiero preguntarle, las convenciones colectivas seguirán existiendo, están garantizadas por Constitución Política. Sí. Lo que quiero saber es, y le voy a poner un ejemplo, digamos que yo trabajo en Habdeba, y entonces, todavía no trabajo, aprueban la ley, un mes después me contrata Habdeba, y yo digo, por Dios, tengo un salario alto, bueno, competitivo, y además soy excelente en mi desempeño y tengo un incentivo por desempeño. ¿Okay? Entonces me voy a negociar una convención colectiva. Yo puedo sacar de esa negociación de una convención colectiva un nuevo incentivo.
Es que el espíritu es que las convenciones colectivas son estos acuerdos entre la administración y las organizaciones sindicales. Siempre lo ha sido, pero siempre, ¿qué ha pasado? Correcto, pero el espíritu que hay detrás de eso es poder velar porque lo que de alguna manera la administración pueda ser un poco más responsable en regir, que los temas no se refieren exclusivamente a los incentivos. Es que no, es en este caso, como tenemos es un derecho a nivel constitucional, es muy complicado. No, sí. Claro, pero tenemos que confiar en los funcionarios públicos del futuro, en los jerarcas públicos del futuro, que negocien esas convenciones colectivas, que regulen todos los derechos que quieran y garanticen todo lo que quieran, pero que no generen incentivos. Tenemos que confiar. Sí, es que en este momento nuestro ordenamiento jurídico no puede limitar las convenciones colectivas en ese sentido, porque está por constitución. Ni siquiera una ley pudiera regir eso, porque se necesitarían 2 legislaturas para poder cambiar. Necesitamos una reforma constitucional, pero está claro. Lo que pasa es que yo no estoy atacando las convenciones, sino utilizar a las convenciones por los incentivos. Ahora, el espíritu también es que en la convención hay 2 formas de generar incentivos. Entonces, es que las convenciones son leyes. Sí, por supuesto. Bueno, hay una forma. En la práctica hay 2 formas. Que vaya una ley a la Asamblea Legislativa o que un grupo de trabajadores negocie con su patrono una convención colectiva que la autorice el Ministerio de Trabajo. Ahí hay 2 formas de generar incentivos. Es que sí, hay una única, porque son reserva de ley y las convenciones son leyes entre partes. Claro, pero digamos, una pasa por la Asamblea Legislativa y la otra no. Sí. Entonces, en la práctica, de las 2 son leyes, tienen validez de ley, pero en la práctica seguimos teniendo un portillo abierto para generar incentivos a través de convenciones colectivas. Pero es, de alguna manera, sí, pero de alguna manera es sano, ¿ves? Es que también hay como incentivos no, sino la posibilidad de negociar, porque al final yo comparto con el colega Radio Escucha de que en las democracias eso tiene que ser así. Ahora, yo lo entiendo y también además me preocupo porque cuando veo los números y le pido a doña Rocío cómo estamos caminando con la recaudación para poder hacer frente a los compromisos que tenemos como Estado, ahí yo también me preocupo. Lo que pasa es que es también sano, hay que buscar el equilibrio y la responsabilidad. En que las convenciones colectivas, y aquí el objetivo de las organizaciones sindicales no es únicamente las remuneraciones, entonces por eso es que yo abogo a una discusión de empleo público que sea más allá de la compensación. Claro, pero es que, doña Pilar, yo sería el tipo más feliz del mundo si eso efectivamente fuera así, pero lo cierto es que aquí no es así. Bueno, pero usted, usted porque todavía está en el grupo WhatsApp del Consejo de Gobierno, pero otros que ya no están, otros que ya no están ahí. Digo, por supuesto, me estoy refiriendo al tema Habdiano en lo particular, es realmente muy complicado, porque entonces hay una enorme confusión, y la estoy leyendo aquí, porque Melissa Segura dice, ya no se puede negociar incentivos salariales en las convenciones colectivas. Otra persona dice, sí, todavía se pueden negociar incentivos salariales en las convenciones colectivas. Así que por favor acláreme. A esa pregunta, ¿se pueden negociar incentivos salariales en las convenciones colectivas? Es que la ley hay que leerla con el voto de la Sala Constitucional. El voto de la Sala Constitucional lo que establece es que no se puede renunciar a establecer acuerdos entre la administración y las organizaciones sindicales. Ok, sí, Melissa, sí se puede negociar incentivos salariales en las convenciones colectivas. Es imposible prohibirlo porque es la interpretación que le ha dado la Sala Constitucional. No, y porque es constitucional. Es que hay un artículo que habla sobre las convenciones colectivas y no les establece límites. Entonces, la respuesta cerrada a esta pregunta es sí, ¿se puede generar incentivos salariales a través de convenciones colectivas? Aún. Y así seguirá. Sí, pero ahí también es un tema de responsabilidad con organizaciones sindicales y también con autoridades en torno a cuáles son esas negociaciones que se realizan. Y hay una legislación en topes, hay montos nominales, hay una nueva ley que hay que respetar. Yo celebro la ley. Dice una persona, y si me da el permiso de decir quién es, yo se lo agradezco, pero no lo voy a decir hasta que usted me autorice. Dice, en la forma en que usted está transmitiendo el pensamiento, pareciera que usted es el ministro de Planificación y la ministra una interlocutora. No, jamás. Lo que pasa es que yo admiro la buena fe de la ministra Garrido, y me consta y lo creo firmemente. Lo que pasa es que la experiencia... no mi experiencia, la experiencia país, digamos, no es muy grata en este tema. Usted me dijo, sí, la única preocupación de los sindicatos no son
las remuneraciones, sino los derechos de los trabajadores. No debe ser. Claro, ya la no huelga debe del plan ser. fiscal. No, correcto, pero no debe ser. Yo me coloco en el deber ser y así es como se trabaja, ¿verdad? Y en el deber ser lo importante es justamente eso, cómo hacemos para caminar en esos aspectos donde uno identifique que la libertad y los derechos de los trabajadores y el respeto a los mismos no pasan exclusivamente por la remuneración. Eduardo Pérez dice, Randall, la vida no es dicotómica, deja de pedir respuestas binarias. En un programa llamado Matices, Randall, no todas las respuestas tienen matices. No, lo que pasa es que hay que ver para qué lado va uno. Entonces, si ustedes lo notan, yo siempre digo, dígame sí o no y desarrolla, porque el desarrollo es el matiz, pero digo, necesitamos cierta certeza y yo realmente le agradezco a los funcionarios públicos que tienen la capacidad, doña Pilar es una de ellas, que tienen la capacidad para decirme sí y después desarrollar lo que guste, pero que respondan, porque hay otros que tienen una enorme capacidad para quitarse las preguntas y responder a la larga. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. No, con todo gusto. Se pasó muy rapidito, sí. Y luego, lo que yo le quería pedir el favor es de que en aras de poder compartir con mayor eficiencia y tener un debate también abierto y transparente, cuando hayamos publicado el proyecto de ley, que me vuelva a invitar. ¿Cuándo la publica? Sí, eso lo vamos a comunicar hoy mismo, es dentro de nada, después de la entrada en vigencia del reglamento nuevo de la Asamblea Legislativa, para que empiece a correr con condiciones nuevas, y ahí sí entramos en el fondo de Pero estamos hablando de que podríamos hablar ya con texto en mano, ¿cuándo? La semana, es que el 5 entra en vigencia el nuevo texto de la Asamblea. ¿Sí? Sería la semana siguiente. Cuenta con el espacio. Muy amable, muchas gracias. ¿Cuál canción pidió, doña Pilar? Yo pedí una canción que era la Casa del Sol Naciente en español. En español, sí, Miguel. Sí, corra a buscarla en español. No, así en inglés, pero perdón, es la traducción. La traducción, The House of the Rising Sun, sí. Sí, la versión de The Animals, porque hay dos versiones. De The Animals, sí. Yo soy medio antigua. Sí, es que hay dos versiones, creo que las dos son muy parecidas en el tiempo. Una no me acuerdo de quién es, me acaba de ir, pero la otra es de Animals, que fue la que escogió doña Pilar. Gracias por estar con nosotros. Vienen los compañeros de Deporte Monumental, Limón Cartago. Como yo soy el gato negro de Cartago, hoy voy con Limón con toda la fe. Vamos Limón, 2:52. Muchas gracias. Gracias, doña Pilar. Gracias, hasta luego. Muy amable.